Sí, como te iba diciendo, Evangelion tiene un lore inmenso. Las referencias e iconografía que utiliza dota la obra de una profundidad pasmosa que muy pocos animes logran tener. Los paralelismos entre la trama y los textos bíblicos hacen que solo los conocedores nos demos cuenta de todo lo que tiene por contarnos esta magnánima obra. Esto que me dice suena bastante interesante, la verdad, aunque yo considero que la obra tiene un enfoque más cercano a la psique de los personajes y el cómo estos se desarrollan en un escenario apocalíptico. Para nada, eso es lo que piensa la gente del común como tú. El deep lore es lo que realmente importa en esta obra maestra. Bueno, está bien. Entonces, ¿tú crees que Hideaki Anno haya tenido en mente todo esto que me mencionas? ¿Hide quién? Cuando se habla de animes en general, suelen existir ciertas creencias en los diversos sectores en los que se divide la propia comunidad. Los que creen que los animes antiguos son mejores, los que demonizan todos aquellos píxeles que muestren siquiera una gota de atracción hacia otros píxeles de su mismo sexo, o aquellos que utilizan la frase "no entendiste la obra" o "no entendiste al autor" como un argumento de peso. Y debo decir que incluso en determinados puntos de mi vida he sido parte de este último estrato, uno que suele anteponer las propias intenciones de un autor con su obra antes que la interpretación personal, mientras que por el otro lado tienes a personas que reniegan por completo de dichas intenciones, argumentando que lo único que cuenta al momento de hablar, teorizar o criticar una obra es el criterio propio, tomando como bandera la muerte del autor. Evangelion ha sido uno de los animes que más suelen tener dividida a la comunidad en estos dos sectores, debido a la ambigüedad con la que cuenta tanto la trama de la misma, los conceptos que utiliza o incluso las propias ideas del autor al momento de dar vida tanto a sus personajes como a su historia. Y retomando el punto anterior, no, la muerte del autor no quiere decir que Hideaki Anno esté muerto o algo por el estilo. De hecho, sigue vivito y coleando y con una facha tremenda. La muerte del autor se puede resumir fácilmente en una simple frase: mira, capo, pasa que muy bonitas tus intenciones y todo, pero le voy a seguir diciendo el pajas a Shinji de todas maneras. En la literatura podemos ver diversas definiciones al momento de aproximarnos a la muerte del autor. Siendo un concepto tan relativamente nuevo, es normal que no exista un consenso al darle un significado general, pero a grandes rasgos y con ayuda del ensayo escrito por Roland Barthes, y cito, darle a un texto a un autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado último, cerrando por completo la escritura. Este texto nos expone la idea de Barthes por abandonar la pertenencia de un escrito a un escritor, dado que esto no permite ni la transición de un texto a lo largo del tiempo, ni la propia separación del mismo a los ideales del autor, dejando en el aire un tema de debate que incluso a día de hoy sigue siendo de suma relevancia: el separar o no a una obra de su autor. Ya saben, que si el mangaka de Kenshin es fan de cuties, que si Tolkien tiene un paralelismo de los orcos con la gente de color, que si Araki pasó de escribir sobre vampiros a ser un maldito vampiro, o lo que nos atañe el día de hoy, que si Hideaki Anno utilizó Evangelion como un reflejo de su mente, sus ideales y sus problemas. 自分が作ったアニメは好きですか？まあ好きといえば好きですけど、結構嫌いなところもあります。嫌いなところはどんなところですか？自分が出てるところ。自分の状況と作品がリンクするから。自分の中にあるものが作品の中に入ってるので、それは本物になる。 Y sí, es imposible negar que Evangelion es un producto íntimo. Evangelion es una carta con un remitente claro. Evangelion es Hideaki Anno, lo que vuelve cualquier comentario que venga de su parte respecto a cualquier aspecto de Evangelion en un hecho indebatible, ¿verdad? Pues si nos apegáramos estrictamente al ideal de no desapegar a una obra de su autor, diría que sí, pero si le preguntas a Barthes, muy probablemente te diría algo del estilo: esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Esto es algo magnífico y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante.
En el mundo del anime sucede algo muy particular, y es que no tienden a asociarse los mismos animes a autores particulares. No es como en el mundo del cine o en la escritura, donde incluso han surgido términos que hacen alusión a un tipo de escritura o dirección, que si una película tiene un toque muy tarantinesco o lynchiano, o que si un libro es muy Lovecraftiano o shakespearesco, mientras que en el anime realmente no existen términos de peso que se den con base en los autores. Se me ocurren pocos exponentes que realmente tengan un estilo muy marcado. Existen los Miyazaki, los Watanabe, los Shinkai o los Kon, pero no he visto a nadie utilizando términos como miyazakiano o watanabesco o cosas del estilo. Y a eso le he encontrado dos motivos. El anime se ha vuelto un medio de consumo más que un medio artístico, que por cierto el señor Ryu de nuestro lugar favorito tiene un video hablando de este tema, o porque las obras de dichos autores son tan personales que tratar de lograr algo similar es casi imposible. うちの父親は世の中を憎んでいたので、相当世の中は恨んでましたね。こういう目になんで自分は合うんだっていう感じ。 Hideaki Anno no tuvo una vida precisamente fácil. En sus palabras, su padre de cierta manera odiaba al mundo por haber perdido una pierna, y parte de ese odio era liberado contra Hideaki. Esta relación tóxica de padre e hijo se ve reflejada en su propia obra, en un paralelismo entre él y su padre con Shinji y Gendo, una relación donde la falta de cariño siempre fue la tónica. Precisamente es en este punto donde quiero hacer una pausa, y es que si nos ponemos a analizar de manera directa y sabiendo el contexto de la vida de Anno, es más que evidente que él se incrusta dentro de su propia obra en nada más y nada menos que el protagonista Shinji Ikari. Sus complejos de inferioridad, su dificultad para socializar, lo complicado que le es entablar una relación o siquiera una conversación con mujeres, la desesperación causada por una gran responsabilidad, una figura paterna amenazante o su propia depresión son todos sentimientos del autor plasmados en una figura externa a él, para externalizarlos de alguna manera o hasta para funcionar como una terapia. Y esto no solo se ve plasmado en Shinji, sus personajes le ayudan a describir sus propios sentimientos por medio del cómo se relacionan con Shinji. Nos expresa cómo la psique de otros puede afectar a la de uno mismo. Cada detalle en las relaciones trata de manejar problemas a los que se había enfrentado alguna vez. Incluso el contexto apocalíptico en donde existen los personajes viene dado de una depresión por la que pasaba al momento de realizar Evangelion, un mundo triste y desolado, creado por un hombre triste y desolado. Entonces, ¿cómo se puede lograr separar Evangelion del autor cuando el propio autor se encuentra dentro de la obra? Pues con religión, ángeles, robotcitos y waifus. Sé que esto es mero reduccionismo, pero eso no quita que en parte sea verdad. Y es que nunca falta el típico intensito que no puede pasar 5 minutos sin decirte que el ojo del Eva es un aparato reproductor femenino, o que si el Eva 01 saliendo de Rey es una representación de un nacimiento, o que si el Eva 01 es un nuevo Jesucristo porque es crucificado y que va a expiar todos los pecados con la complementación humana, o que se pone a dar la explicación al minuto 10:20 del capítulo 10. Spoiler, ese frame es el de Thick Asuka. Aún sabiendo que Hideaki Anno ha mencionado en varias ocasiones que dichos elementos están puestos de una manera más estética que por tener un deep lore. Esto claramente hace que las personas que pasan sus tardes perdiendo el tiempo buscándole profundidad a sus monitas chinas sean unos estúpidos, ¿no? Pues independientemente de que la mayoría de los que dicen esto sí son estúpidos snobs que solo buscan aprobación de otros snobs en plataformas como Twitter, el acto en sí no es tan estúpido. No, por favor, señor elitista, aleje esa copa de vino de mí. Les cuento.
Roland Barthes recibió mucha crítica tanto por la comunidad de escritores como de lectores por querer implementar una práctica que ellos consideraban abolían el reconocimiento del autor. Y si bien este punto es entendible, no hay que olvidar algo clave. Tú como espectador, al momento de consumir cualquier clase de obra, estás expuesto a lo que te tenga por decir la misma, así sea mucho o poco. Así que el negar por completo el peso del autor en búsqueda de tener una interpretación única y diferente de la obra es incluso imposible. Pero a su vez tampoco podemos negar que Evangelion es una obra demasiado abierta a la interpretación, y aunque les arda el culo a los que suelen utilizar la carta de "no, es que Hideaki ha dicho que todo es por pura estética", les recuerdo que él mismo ha dicho en numerosas ocasiones que a aspectos como el final puedes darle la interpretación que tú quieras. Podré no estar de acuerdo con varios de los argumentos que usa Barthes en su ensayo, pero si algo defiendo a capa y espada es esa libertad que tiene la comunidad de alejarse por lo estipulado por Hideaki, el ver más allá de lo psicológico y buscar aquellas tramas ocultas o secretos más diversos. El trasfondo que tienen Los Ángeles, el origen de los mismos o de la humanidad dentro de este anime son temas interesantísimos que, de optar por la idea del autor sobre su obra, simplemente caerían en el olvido o los veríamos con una vil indiferencia. Y es que a pesar de que para mí lo más importante en Evangelion son los personajes, su psicología y el desarrollo de los mismos, el tener una cosmovisión que se limite únicamente al planteamiento del autor nos termina negando una experiencia riquísima tanto en contenido como en lo que podemos apreciar de una obra. Con esto en mente me planteé una pregunta. ¿Es entonces la muerte del autor algo esencial en Evangelion? Pues parece que con la última reflexión que hice estoy completamente a favor de la muerte del autor para con el señor Hideaki Anno. Pues déjame decirte, mi elitista amigo o amiga, que no estoy a favor solamente de la muerte del autor, ni del autor y obra como uno solo. Como diría la niña más basada que he conocido, ¿y por qué no los dos? Evangelion es un anime con muchísimo contenido narrativo, y no creo que negar una postura u otra realmente sea una solución plausible. La postura de Hideaki ante su obra es tremendamente importante, nos hace empatizar todavía más con la historia, así como nos ayuda a entender aspectos de la misma, como el por qué los personajes son tan humanos. Pero por el otro lado, también es importante dejar que la libre interpretación nos guíe por momentos. El darle la importancia a lo que cada uno le parezca pertinente es fundamental, tanto para generar un criterio propio con lo que consumimos, así como con el mensaje que nos puede dar esta obra. Y es que así como no hay una manera correcta de consumir anime, tampoco hay una forma certera que nos haga comprender la totalidad de un mensaje. Es hora de dejar el elitismo de lado. Consume Evangelion o cualquier otra obra como más lo prefieras mientras sea responsablemente, y siempre recuerda una frase muy, pero que muy importante. Las personas no pueden entenderse a sí mismas, menos a los demás. Es imposible, pero es verdad que nos obstinamos por comprender las motivaciones de los demás. Eso es lo que hace a la vida más emocionante. Ryoji Kaji. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Quise hacer un video un poquito diferente de lo que había estado subiendo, tanto para darle variedad al canal como para hablar de Evangelion, que es una de mis obras favoritas de toda la vida. Si te gusta el video, déjame tu like acá abajito, compártelo con tu amigo elitista fan de Evangelion y déjame un comentario con tu opinión sobre el tema. ¿De qué manera disfrutas tu Evangelion? Estaré encantado de leerte y responderte. En la descripción te dejo mi Twitter, donde suelo subir actualizaciones de los nuevos videos que voy subiendo, así como cualquier otra estupidez que se me pase por la cabeza. También te dejo los canales de los panas, que son youtubers de anime bastante buenos y tienen contenido que sé que te puede interesar. Y sin nada más que decir, más que un sincero gracias y muchas gracias a todas y todos por los 2000 suscriptores. Te deseo muy buen día, tarde o noche.